Mi nombre es Santiago Villalba. Yo trabajo para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro, dentro del programa ganadero bovino. A ver si aguantamos un cachito que ahí estamos. Bueno. En esta oportunidad me convocaron para contar la experiencia. Lo que van a ver en este caso no son ensayos, sino son casos reales a campo de productores sobre recría, sobre pastizales naturales con suplementación. Pero antes de llegar a ese punto, yo quería darle un marco para que todos entendamos dónde estamos parados cuando hablamos de pastizales naturales, porque por ahí venimos hablando mucho de la zona bajo riego y esto hay que cambiar un poco la mirada e irnos hacia otro tipo de forraje. ¿Ahí? No, ahí. En primer lugar, una pregunta interesante es cuál va a ser el objetivo de la recría. Y ese objetivo, pensando un poco de qué es lo que ocurre realmente en los campos hoy de donde tenemos los pastizales, surgen algunas, no son las únicas, pero surgen algunas que son la clásica de aprovechar el forraje excedente. Nosotros la recomendación clásica siempre es mantener una carga de vacas relativamente baja, acorde con los años de precipitaciones promedio, y aprovechar los excedentes de forraje en los años llovedores, digamos. Lograr un animal con peso adecuado para el ingreso al engorde, esa es otra realidad que vemos cotidianamente, que el productor, para lograr un mayor peso final en el gordo tiene que hacer una recría de ese ternero de destete. Realizar una buena recría de las terneras de reposición, estoy repitiendo cosas que por ahí Gaby ya nombró, pero es un punto clave y que muchas veces no tenemos en cuenta, que estamos invirtiendo en genética, poniendo tiempo y esfuerzo, entonces hay que prestarle especial atención a la recría de nuestras futuras madres. Realizar un destete anticipado, esa es otra, no hablo de destete precoz, porque eso no sería una recría inicialmente, sino hablo ya de un destete anticipado o posterior a un destete precoz. O lograr un mayor peso de venta de los terneros producidos en el campo, ¿no? Aumentar la producción de kilos. Sería un poco similar, podríamos cotejarla con aprovechar el forraje excedente, pero muchas veces dejamos los terneros en el campo aunque no tengamos forraje excedente, ¿no? Entonces es una cosa para pensar en qué momento lo vamos a hacer. Otra pregunta importante es cómo es el ambiente donde pretendemos recriar, un poco lo que hablaba al principio. Ahí no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, lo que muestra el mapa, el mapa de precipitaciones, nos muestra que estamos en una zona semiárida con precipitaciones, podemos decir, promedio de alrededor de 350 milímetros, con picos de 400 en la zona de Pichimahuida y de 300 más por ahí sobre el Alto Valle. Pero lo que sabemos es que estamos en una zona semiárida con un marcado déficit hídrico, con una ocurrencia de precipitaciones muy aleatoria, con una variación muy grande entre años y dentro del mismo año. Sabemos que tenemos precipitaciones normalmente acumuladas en otoño y primavera, pero las curvas de precipitaciones se corren o más hacia el final del otoño, o más hacia adelante del otoño, lo mismo con la primavera. Y otro fenómeno que todos conocemos son las sequías. La sequía recurrente, que es un fenómeno normal, natural, de este tipo de ambientes, y que podemos ver en este gráfico, que en este caso justo de zonas lluvias de Río Colorado, que es de donde soy yo, pero si vemos ahí tenemos años secos, años húmedos, años secos, o sea, son ciclos que se repiten y tenemos que convivir con eso. La buena noticia es que tenemos pastizales adaptados a este clima, adaptados al pastoreo, pero que tienen una producción de forraje muy variable. Y esa producción de forraje muy variable me refiero a una variabilidad tanto en disponibilidad como en calidad, que la calidad, como contaba Gaby hoy, es importantísimo a la hora de recriar. La variación de la calidad del pastizal, para una foto que no sé si se va a alcanzar a ver bien porque hay un poco de luz, pero para que les pongo cuatro ejemplos. No estoy tomando en cuenta acá disponibilidad, acá son 4 lugares que ojalá tuviéramos todo así, ¿no? Estos son lugares donde hay abundancia de pasto comparado con el promedio. Pero igualmente vemos las fotos de arriba, una tonalidad verde que difiere mucho de la última foto a la derecha,
Y esos cambios en ese verde que estamos viendo ahí son cambios en el nivel de proteína, en definitiva, a la hora de pensar en una recría. Entonces podemos estar hablando de niveles de proteína del 8 o del 10%, o por debajo del 5 donde está el pasto seco. Y esto a nosotros nos ocurre a veces en un lapso de 15 a 20 días, pasamos de un lugar a otro. Es así, el pasto tiene un ciclo normalmente de crecimiento otoño, invierno, primaveral, que luego de la primavera se seca. Eso creo que todos más o menos lo conocemos. Pero esos cambios se producen muy rápido dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces veo que el ambiente donde nosotros queremos recriar es muy variable, muy variable. Entonces hay que ser muy precavido y tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de pensar a dónde apuntar los recursos que tenemos. Bueno, como punto, lo voy a pasar rápido porque tengo poquito tiempo, pero algunos casos de recrías directamente a campo, sin suplementación. Y vemos que tenemos, en este caso, va muy rápido, ternero de 180 kilos a 270, con 260 días de pastoreo, o sea, son recrías largas. Obtenemos 330 gramos de ganancia en promedio. Esto es en la zona de Valle Azul. Vamos a otro en Pichimahuida, una recría larga de 425 días, volvemos a tener 300 gramos de promedio en la ganancia diaria. Un último caso, volvemos a ver lo mismo, otra vez 100 terneros de 150 kilos a 278, 360 días de junio a junio prácticamente, otra vez 350 gramos. Coincide con lo que mostraba Gaby hoy de que eran de 300 a 500. En uno de los campos que les pasé anteriormente en Pichimahuida, en un año llovedor, que fue el 2016, ese año se quemaron los pastizales y hubo una muy buena lluvia otoñal. El campo que logró 300 gramos, logró 500 gramos en ese año. Por eso hablo de la alta variabilidad. Pero fíjense en los rangos que estamos. Por supuesto, este campo de Valle Azul, fíjense que tengo en la entrada al invierno pérdida de peso. Y esto se repite cuando yo observo las distintas estaciones del año. Esta pérdida es muy normal a la salida del destete y entrada al invierno. Estamos perdiendo peso, no solo produciendo menos kilos, sino que estamos haciendo eso con nuestras terneras de reposición también. Y después tenemos en primavera, en este caso, por ejemplo, 700 gramos, 600 gramos, que son valores muy normales. Pero cuando vamos al promedio, estamos clavados en los 300 y pico de gramos. Bueno, esto muestra más o menos lo mismo, así que lo vamos a pasar. Esta es la experiencia concretamente que yo les quería contar, sacando el perro que me quedó ahí metido en el medio. Son terneros alimentándose de un silo comedero, con libre acceso a este silo comedero, pero sueltos en un potrero, ¿no? Están sobre pastizal natural y alimentándose sobre el silo comedero. Se hace un acostumbramiento de unos 7 a 10 días, el comedero lineal o con el silo comedero y el aporte de un rollo durante esos días. Utilizamos un alimento balanceado que he obtenido en la cooperativa de Macachín, que bueno, es la fórmula de ACA. 15% de proteína, la característica de proteína de ese alimento, y 2,4 megacalorías de energía. En el primer caso, un destete anticipado de vaquillonas de 18 meses, vaquillonas de 18 meses que pierden estado corporal. Entonces se decide destetar anticipadamente ese ternero para que esa vaquillona entre como cabeza de preñez, digamos, en el siguiente servicio. Si vemos, la superficie asignada a 120 hectáreas, bueno, eso no interesa mucho, sino que son 35 terneros de 4 o 5 meses de edad. El peso inicial de destete era de 135 kilos, un ternero de 4 o 5 meses con ese peso. El peso final, prácticamente 200 kilos, ganaron 850 gramos, con solamente el 1,5% del consumo de alimentos, con un consumo muy bajo. Si pasamos al segundo caso, tenemos un destete tradicional de 6 meses de edad del ternero, que otra vez logramos ganancias con un consumo bajo también del 2%, logramos ganancias de 650 gramos. Entonces mejoramos mucho lo que habíamos visto como promedio. Ya estoy. Bueno, análisis de ventajas y desventajas, lo vamos a pasar un poco rápido, pero quiero decir que una de las principales cuestiones es que no podemos medir el consumo o estar seguros de lo que consume cada animal diariamente.
Entonces, está muy bueno complementarlo con lo que hablaban hoy del comedero inteligente en el panel anterior. Sería una solución muy grande. Tareas pendientes para técnicos y por qué no productores. Evaluar resultados con y sin suplementación en diferentes estaciones. Medir niveles de consumo de alimento en diferentes situaciones. Evaluar sistemas que permitan ajustarse según los cambios en la dieta, según por la diferencia de proteína del pastizal. Evaluar efectos de las terneras de reposición, la precocidad, la fertilidad y demás. Y antes de terminar, no nos olvidemos que estamos inmersos en un sistema de cría donde nuestro fuerte y base productiva es la cría y no podemos querer tapar ineficiencias de la cría con recría, con engorde. Son cosas diferentes, pero hay que manejarlo como un todo. Muchas gracias.